Dios les bendiga, hermanos. Esta mañana sean bendecidas sus vidas. Yo alabo a Dios por el honor que Dios me da esta mañana de hablar de su palabra, de estar una vez más con ustedes. Y qué bueno que podemos estar cada domingo escuchando palabras del Señor. Y en esta mañana, mi querido hermano, quiero invitarlos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateos, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 2 y el versículo 4. ¿Ya? Y dice así la palabra esta mañana: y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Palabras del Señor esta mañana, mi querido hermano. Bienaventurados o felices, diríamos, se podría decir felices, ¿ya? Los que lloran. Felices los que lloran, porque ellos van a recibir consolación, ¿ya? Ellos van a recibir alivio, van a ser confortados, van a ser restaurados, van a ser bendecidos de parte de Dios. Esta es palabra del Señor. Jesucristo el Señor estaba enseñando, dice la palabra, mi hermano, en este sermón maravilloso que todos conocemos, como es el Sermón del Monte. Y dentro de este sermón el Señor nos habla acerca de este sentimiento tan especial que tenemos los seres humanos, que es derramar lágrimas, ¿ya? Y obviamente Jesús no está ajeno a este sentimiento, hermano. Y por eso Él también puede enseñarnos, y también por eso Él puede hablar de estas cosas, porque Él no estaba ajeno a este sentimiento, mi querido hermano, o de experimentar este sentimiento que es tan visible en los seres humanos, que es derramar lágrimas. Es tan visible, es un momento en que los seres humanos sentimos pena, lloramos por pena, por tristeza, por dolor, por alguna expresión a veces que recibimos, nos brotan las lágrimas, ¿ya? Y derramamos lágrimas por tantas expresiones a veces que recibimos o que reciben nuestras vidas. Y todos hemos experimentado, mi querido hermano, o hemos vivido momentos trágicos, terribles, momentos de pena, de tristeza, de amarguras. Y entonces allí aflora este sentimiento, ¿ya? Y obviamente lloramos, algunos amargamente, otros con menor intensidad, pero lloramos. Hay una mala visión a veces, o enseñamos a los niños cuando son pequeños a que los hombres no lloran. Y la verdad, mi querido hermano, es que en la Biblia hay muchos hombres que lloran. Y Jesús, mi querido hermano, también llora. También lloró, dice la palabra del Señor, ¿ya? Y lo vemos a través de la palabra, a través de la lectura bíblica. Lo encontramos a Jesús, mi hermano, en tres oportunidades. En tres oportunidades lo encontramos a Jesús el Señor sintiendo, viviendo este sentimiento, ¿ya? Viviendo este sentimiento tan especial que es derramar lágrimas, ¿ya? Por diferentes razones. Y el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, en el versículo
41, Lucas 19, 41, nos muestra, mi querido hermano, nos muestra aquí la palabra del Señor. A Jesús el Señor, el mismo Señor, lo muestra en este sentimiento de llorar. Y dice la palabra del Señor, versículo 41, dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, dice la palabra del Señor que lloró sobre ella. ¿Cuál ciudad? Cuando llegó a Jerusalén, viendo a la ciudad de Jerusalén, Jesús el Señor lloró en aquel lugar. Era como que estaba percibiendo, era como que estaba sintiendo lo que viviría en aquel lugar. Estaba experimentando un sentimiento al llegar a Jerusalén. Su corazón se llenó de tristeza, se llenó de amargura. Perdón. Su corazón se llenó de este sentimiento. El versículo 43, mire, dice, hablando acerca de la ciudad: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallados y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. O sea, no te estás dando cuenta quién soy. No te estás dando cuenta quién te está visitando. Quién está llegando a tu ciudad. Era Dios mismo. Dios mismo estaba en Jerusalén y ellos no se dieron cuenta. Y al no darse cuenta, obviamente, no le recibieron. Y Jesús mismo llora en aquel lugar. Los ojos de ellos estaban velados. Estaban velados. ¿Por qué? Por las normas humanas, por su religiosidad. No estaban viviendo, hermano, no estaban viviendo la presencia de Dios en sus vidas. Y entonces toda su religiosidad le impedía ver al Maestro, a Jesús el Señor. Y Jesús llora por ellos y llora por esta situación que está viviendo la ciudad de Jerusalén. Y obviamente también está llorando por lo que Él tendrá que vivir. Él llora también por lo que Él vivirá en aquel lugar. Hoy el Señor también llora muchas veces cuando usted, cuando yo, cuando la iglesia de Dios lo ignora. Cuando Él nos habla de una u otra manera, nos exhorta de una u otra manera y no estamos oyendo su palabra. Cuando somos capaces de leer la Biblia porque la tenemos y no la seguimos, no la obedecemos, no la atesoramos, no vivimos su palabra. Cuando decimos que Él es nuestro Maestro, que Dios es nuestro Maestro, y no lo colocamos primero en nuestras decisiones,
Alabado sea el Señor, mi hermano. Bendecido sea Dios. Porque siempre el Señor está preocupado por usted. Israel esperaba ver un rey importante, hermano. Israel esperaba un rey importante, un guerrero con armazón para que derribara el imperio romano. Pero Jesús, el Señor, llegó a la ciudad como la palabra de Dios lo indica, hermano. No llegó ni en un carro grande, majestuoso. No, llegó, hermano, como la palabra de Dios lo había anunciado. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Lo había anunciado. Él vendría. Pero entraría en la ciudad sentado en un pollino, en un burro, le llamaríamos nosotros hoy. Y obviamente aquello, mi querido hermano, no esperaban a un rey que entrara de esa manera. Jesús viene a nuestras vidas todos los días. Querido hermano, Dios viene todos los días a tu vida. Todos los días Dios está tocando tu corazón. Todos los días Dios está llegando a tu casa, a tu familia. Disfrute la visita de Dios. Disfrute la presencia de Dios en su vida cada día. Dele un lugar especial en su corazón. Póngalo a la mesa, siéntese con Él. Presénteselo a su familia. Presénteselo a sus hijos. Para que cuando ellos crezcan, mi querido hermano, lo reconozcan como su Señor. Para que cuando sus hijos sean grandes, alaben y bendigan el nombre de Dios como usted hoy día lo hace. Para que su familia esté impregnada de la presencia del Señor. ¿Cuántas familias hoy día, mi hermano, solo sirven sus papás y sus hijos no? No están sus hijos en el camino de Dios. Y muchos de sus hijos tampoco conocen a Cristo el Salvador. ¿O cuántas familias hoy no están percibiendo la presencia de Dios en sus vidas? No son capaces de verlo, menos sentirlo. Si no lo ven, no lo sentirán. ¿Por qué? Porque están llenos de religiosidad. Pero no hay revelación del Espíritu Santo en sus vidas. Necesitamos la revelación del Espíritu Santo en nosotros para poder ver al Señor, para sentir su presencia, para poder entender la palabra, para vivir la palabra cada día. Bendito sea el Señor. ¿Sabe? Muchas personas en este tiempo ni siquiera creen en la tercera persona, ni siquiera creen en el Espíritu Santo, ni siquiera creen en el movimiento del Señor. No están creyendo en el Espíritu, no creen en el movimiento profético. Dele gracias al Señor, mi querido hermano, que usted está en una iglesia viva y espiritual, una iglesia que cree en el movimiento profético, aleluya, alabado sea el Señor, una iglesia que recibe revelación de Dios, una iglesia que está recibiendo la gracia maravillosa de Cristo el Salvador. Jesús está llenando nuestras vidas cada día y Él está visitando cada día a su pueblo. Y nosotros lo regocijamos y lo sentimos, hermano, como iglesia. Estamos sintiendo cómo la gloria del Señor se manifiesta de diferentes maneras en nuestra vida. Y lo vivimos, mi querido hermano, en los cultos, cuando estábamos reunidos en nuestros templos y alabábamos y bendecíamos el nombre del Señor. Y sentíamos cómo el poder del fuego del Espíritu Santo se movía en medio de nosotros. Y también llorábamos de gozo, de alegría. Y también venía ese sentimiento especial. Y brotaban lágrimas por nuestros ojos. Aleluya, alabado sea Dios, porque Dios nos visitaba, hermano. Bendito sea el Señor. Jesús el Señor se regocija también cuando usted se regocija. Pero cuando usted
está llorando de pena y tristeza, también llora de pena y tristeza. Cuando usted está viviendo alguna situación difícil en la vida, también Él está viviendo esa situación difícil en la vida. La palabra de Dios así lo muestra, hermano. San Juan capítulo 11, versículo 32, nos dice, y 33, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Se está refiriendo a Lázaro. Jesús entonces al verla, mire hermano lo que dice la palabra. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en su espíritu y algo más, se conmovió y dijo, ¿dónde lo pusiste? Le dijeron, Señor, ve y ven. Y Jesús lloró. Mi querido hermano, Jesús el Señor se estremeció, dice la palabra, en espíritu y se conmovió. Alabado sea el Señor. Jesús el Señor, al ver cómo lloraban, cómo estaban sintiendo, hermano, este sentimiento de pena, de tristeza, también llora con ellos. También llora con ellos. Él no es lejano, Él no está mirando de lejos, Él está inserto en la vida de las personas y también está sintiendo lo que está sintiendo alguien. Jesús sintió la misma pena, la misma tristeza, el mismo dolor que Marta y María. Sintió el dolor de Marta, vivió el dolor de María, lloró como Marta, lloró como María y derramó lágrimas por su amigo Lázaro allí en aquel lugar. Bendito sea el Señor, aun cuando él sabía que Lázaro resucitaría, él lo sabía, él sabía que Lázaro solo dormía y lo que estaba viviendo era para que la gloria de Dios se manifestara en aquel lugar. Pero al ver a Marta y a María, hermanos, llorando, obviamente él se estremeció, dice la palabra, se estremeció y obviamente también se conmovió, sintió lo que estaba sintiendo Marta y María y derramó lágrimas en aquel lugar y lloró. Le dolió tanto ver a Marta y a María, hermano, le dolió en su corazón, en su corazón, sintió el dolor de estas dos mujeres, hermano, y obviamente lloró en aquel lugar. Derramó lágrimas y lloró juntamente con ellas en aquel lugar. Alabado sea el Señor. Así es el Señor, mi querido hermano, así es el Señor. Cuando usted está llorando en su dormitorio, cuando usted está derramando su alma en algún lugar por alguna situación que usted vivió, por alguna pena que usted, hermano, experimentó y derramó lágrimas y se estremeció su corazón. Mi querido hermano, el Señor también se estremece y también se conmueve y también derrama lágrimas juntamente con usted y sus manos maravillosas comienzan a secar las lágrimas que brotan de tu vida y empieza a consolar tu corazón y te consuela y te restaura y te renueva y te toma y te pone de pie de nuevo y tú comienzas a sentir como el Espíritu del Señor comienza a llenar tu vida. Comienza a llenar tu corazón de esa paz maravillosa, de saber que Jesús, el Señor, está contigo. Alabado sea el Señor, bendecido sea Dios. La palabra del Señor, hermano, nos enseña y nos dice que Él se goza con los que se gozan y llora con los que lloran. Así somos los cristianos del Señor. En el libro de Romanos capítulo 12, así lo refleja, hermano. Romanos capítulo 12, versículo 15, dice la palabra, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Mi querido hermano, cuando usted alaba al Señor, cuando usted
siente la gloria del Señor, mi querido hermano, y otros también la sienten, se gozará con ellos, pero también llorará con aquellos que tienen pena, tristeza, amargura, dolor, y usted también se va a estremecer y también va a sentir este sentimiento se va a conmover por el dolor de alguien y va a llorar con él. Eso es ser hijo del Señor. Eso es ser hijo de Dios. Eso es hacer lo que Jesús hace. Si Jesús lloró con Marta y María, no lo hará contigo, mi hermano. Si Jesús lloró con Marta y María, ¿no llorará contigo también? ¿No sentirá el mismo sentimiento por usted? Y llorará juntamente con usted cuando usted esté pasando una vida, mi hermano, con mucha pena, con mucha tristeza. Cuando tus ojos estén llenos de lágrimas, ¿no llorará el Señor contigo si Dios también te ama y Dios también está preocupado por tu vida? Obviamente que Jesús también llorará por ti, también llorará por mí y por todo aquel que vive una situación como la de Marta y María. También llorará con ellos, hermano. También llorará. Son muchos los que ven el sufrimiento de otros y su opinión, mi hermano, o sus palabras son, qué pena, qué pena. Ayudando a sentir, son frases que nosotros decimos, qué pena, ayudarle a sentir. Otros se acongojan o se encogen de hombro. Jesús no es así, hermano. Jesús no dice una palabra por decir, no menciona una frase por mencionarla, no. Jesús dice la palabra del Señor que se conmueve. Se conmueve, el Señor se conmueve, se estremece. El Señor se estremece. No, Él vive el sentimiento de otro. Él lo siente, lo sufre. Lo está sufriendo como usted. Y es por eso que lo vemos llorar junto a estas personas. Mi querido hermano, mi querida hermana, cuando ve a algún hermano sufriendo un momento terrible, conmuévase con él, sienta también el dolor de él, aprenda de Jesús el Señor, aprendamos de Jesús el Señor, como dice el libro de el libro de Mateo capítulo 11, versículo 29. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el Señor. Bendecido sea Dios, hermano. Qué maravilloso es el Señor. Qué maravilloso es el Señor. Que estando con nosotros, que estando junto a usted, está viviendo con usted. Está sintiendo el sufrimiento de usted. Se está estremeciendo. Se está conmoviendo, está sintiéndose afectado, está afligido como usted. Alabado sea el Señor. Bendecido sea Dios. Bendecido sea el Señor, hermano. Porque su amor es grande, es maravilloso y está siempre pensando en usted. Alabado sea el Señor. La tercera vez que Jesús llora, hermano, lo encontramos en Hebreos capítulo 5. Nos dice que Jesús el Señor lloró en aquel lugar. Lloró en aquel lugar. Hebreos capítulo 5, en el versículo 7, nos dice la palabra. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído y a causa de su temor reverente. ¿Qué estaba haciendo Jesús allí, hermano? Estaba orando, dice la palabra, estaba orando allí en el Getsemaní. Estaba orando allí en el Getsemaní, dice la palabra del Señor. Y Cristo en los días de su carne, ya cuando estaba aquí ofreciendo ruego y súplica con gran clamor
y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Cuando dice, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo estoy pensando, sino que se haga tu voluntad, Señor. Allí, mientras oraba en el Getsemaní, Jesús el Señor derramaba lágrimas en aquel lugar. Jesús lloraba, mi hermano, mientras dialogaba con el Padre, estaba llorando, estaba derramando, hermano, este sentimiento, lo estaba derramando en aquel lugar. Sus lágrimas, mi querido hermano, brotaban de sus ojos, caían a la tierra antes de ser crucificado para morir por usted y morir por mí. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Cuánto nos ama el Señor, hermano. Cuánto te ama el Señor. Cuánto nos ama el Señor, que fue capaz de ir a la cruz a morir por nosotros y antes de ello derramar lágrimas por usted y por mí, mi querido hermano, en aquel lugar de Getsemaní, mientras oraba, mientras sudaba sangre, mi querido hermano, allí estaba orando el Señor y estaba derramando lágrimas por usted y por mí. Bendito sea el Señor. En la Biblia hay muchas historias, hermano, muchas, de hombres ya que lloran. Dice la palabra del Señor que José lloró por todos sus hermanos cuando sus hermanos lo vendieron y estaba allí José, hermano, siendo el gobernador allí en Egipto, y llegaron sus hermanos. José lloró por ellos, hermano. Jacob lloró por Esaú. Ana lloró porque quería tener un hijo. Pedro lloró, mi querido hermano, cuando negó al maestro. María Magdalena lloró a los pies del Señor. A los pies del Señor. ¿Ha llorado usted alguna vez a los pies del Señor? ¿Lloró usted cuando el Señor le perdonó sus pecados y vino a las plantas del Señor? ¿Lloró usted cuando el Señor lo transformó, lo renovó, lo hizo nueva persona? Cuando el Señor lo redimió. Y si todavía no ha experimentado, hermano, el perdón de los pecados, todavía no ha experimentado este amor sublime del Señor en su vida, le digo que cuando lo experimente, este sentimiento brotará en su corazón y llorará de alegría, de gozo, de gratitud de ver cómo el Señor perdona sus pecados. Por eso le digo en esta mañana, mi querido hermano, si todavía no has venido al Señor, si todavía no has experimentado el perdón de los pecados, te digo hoy que hoy es el tiempo, hoy es el momento de venir a las plantas del Señor, de venir al Salvador, de venir al Redentor, para que seas perdonado, para que seas restaurado, para que, mi querido hermano, te llenes de este sentimiento maravilloso de llorar, de saber que Jesús el Señor te ha perdonado y de que te ha dado vida y vida en abundancia. Mi querido hermano, seguro que cuando Dios perdone tus pecados, tu vida cambiará. Pero si por alguna razón tu vida todavía no ha cambiado y estás viviendo momentos difíciles de tu vida y estás derramando lágrimas por pena, tristeza, amargura, de seguro, mi querido hermano, cuando vengas al Señor y te entregues a Dios y derrames tu vida al Señor, el Señor llorará contigo, el Señor se estremecerá, como dice la palabra, el Señor se moverá en su corazón, sentirá el sentimiento que tú estás viviendo y llorará juntamente contigo y te restaurará y te curará y te sanará si estás enfermo y si has llorado por alguna enfermedad. El Señor intervendrá en tu vida y entonces sentirás este sentimiento maravilloso de saber que Jesús el Señor es tu gran amigo, tu fiel compañero y que también está llorando juntamente contigo porque Él te ama. Que Dios bendiga esta palabra esta mañana. Dios bendiga esta palabra en tu vida. Mi querido hermano, confíe en el Señor. Entregue su vida a Cristo el Salvador y vivirá momentos gratos, maravillosos y los momentos tristes. El Señor llorará contigo juntamente. Padre, te doy gracias esta mañana por esta palabra. Bendiga a usted, Señor, a cada uno de mis hermanos que hoy han oído la palabra del Señor, que hoy han vivido esta palabra del Señor y que están viviendo, Señor, a lo mejor momentos tristes, amargos en su vida y que están llorando en este momento. Señor, yo sé que tú estás llorando con ellos y estás sintiendo también ese dolor que cada uno de ellos sienten. Pero también sé que aquellos que ríen, que alaban y bendicen el nombre del Señor y que lloran de alegría, mi querido,
sé que el Señor también llorará contigo de alegría. Bendiga, Señor, la familia de nuestra iglesia. Bendiga a cada hermano, hermana que hoy ha oído la palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén.